Y a las 9 de la mañana, 48 minutos, nos metemos en el primer tema de portada que está vinculado con lo que han sido las manifestaciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, quien señaló que dolarizar la economía, si implica la eliminación del peso, será un acto inconstitucional, en lo que implica no solamente el primer posicionamiento judicial, sino político de la Corte Suprema de Justicia ante lo que es la principal propuesta del candidato a presidente por la libertad, Avanza, Javier Milei. El propio Milei, haciendo uso de sus características que buscan abrumar, a veces de manera, o muchas veces de manera violenta, habló en Parque Norte en un acto y dijo que en realidad lo que estaba haciendo Rosati es validar el robo a través de la emisión y la monopolización de la violencia. Esto es lo que dijo el propio Milei, que tiene el Estado por la utilización del Banco Central, al que está seguro va a dinamitar, a hacer volar por los aires, en el caso de ser, o por lo menos esto es lo que esgrime, ¿no? Porque muchas veces lo hemos debatido aquí en el programa. Una cosa son los actos discursivos de Milei y otras cosas son la realidad desde las posibilidades institucionales de que algunas de esas medidas se puedan finalmente concretar si es que Milei se convierte en presidente de la República. Pero vamos a tomar contacto con el doctor Carlos Muñoz, quien es especialista en Derecho Constitucional. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un placer. Doctor, lo primero que le quiero consultar es, ¿usted está de acuerdo con esto que ha manifestado el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati? Bueno, yo creo que hay que, lo expresado por el presidente de la Corte en una entrevista que le han realizado, yo creo que merece dos niveles de análisis. Uno, el fondo de la cuestión, y otro, el cómo y por qué lo dice. En el primer aspecto, con respecto a que la dolarización sería inconstitucional, yo le puedo decir que estoy totalmente de acuerdo en esta cuestión. Esto ya no es una cuestión nueva, sino que ya hace más de 20 años hubo también un intento de dolarizar y eliminar la moneda argentina en el país, realizándose algunos estudios, incluso hasta haciendo consultas con el gobierno de los Estados Unidos. Pero, ¿por qué digo que yo comparto esa opinión? Que por otra parte el doctor Rosati ya la había expresado en libros que había escrito incluso con anterioridad a su ingreso a la Corte. Opinión que es similar a la de otros destacados constitucionalistas del país. ¿Y por qué digo esto? Porque la Constitución es clara cuando establece dentro de las facultades del Congreso de la Nación la de, entre otras, hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras. Y evidentemente que este mandato que la Constitución le da implica que no puede ser delegado a un gobierno extranjero. Hacer sellar moneda, es decir, acuñar moneda, es una atribución indiscutible desde el punto de vista de la soberanía monetaria de un país. Fijar el valor es la consecuencia de esto. Por otro lado, también la Constitución establece la necesidad de crear un banco federal con facultad de emitir billetes. Es decir, la Constitución está elaborando un sistema monetario basado precisamente en la importancia estratégica que tiene la política monetaria del país, lo cual eso en modo alguno puede ser delegado a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que sería quien acuñe moneda, quien fije el valor, de tal modo que Argentina perdería toda posibilidad de llevar adelante una política monetaria en este sentido. Por eso yo comparto con este criterio de que la dolarización en la Constitución
tal cual la tenemos hoy vigente, es absolutamente inconstitucional. Pero la otra cuestión que también me llama la atención es que, como siendo este un tema de campaña, e incluso puesto de manifiesto frecuentemente por los medios de comunicación, yo me interrogo por qué el presidente de la Corte Suprema emite una opinión en forma pública, clara, contundente, al margen de un caso judicial que hubiera llegado. Y esto me lleva al siguiente interrogante. ¿El doctor Rosati dijo públicamente esto sabiendo que expresó una manifestación y que lo obligaría a excusarse como miembro de la Corte si llega a manos de este tribunal un caso concreto por haber adelantado opinión? Es un interrogante que me hago, pero en realidad yo creo que la intención del presidente de la Corte al difundir esta su opinión, creo que le está marcando la cancha ante el supuesto caso de que Milei llegara a ser, lo que espero que no, presidente de la República, como diciendo, acá estamos nosotros. Y sabemos que esta Corte tiene mucha vocación de poder y ejerce poder en muchas de sus decisiones judiciales. Doctor, permítame hacer una referencia en este sentido, un paréntesis, porque me parece muy valioso. En el caso de que Milei sea presidente, ¿no? y decide avanzar con la dolarización, se hace un planteo constitucional ante la Corte Suprema. ¿Podría, por ejemplo, los abogados de Milei decir Rosati se tiene que apartar por lo que dijo en declaraciones periodísticas? Podrían hacerlo, sí, podrían hacerlo, aunque de todos modos esto ya Rosati lo había escrito en libros, como recién dije, con anterioridad a ser presidente de la Corte y con anterioridad a ser miembro incluso de la Corte Suprema de Justicia, pero no deja de ser un argumento a emplear para una eventual pedido de apartamiento. Ahora, si esto sucede, no es en principio un acto de irresponsabilidad que Rosati lo haya manifestado públicamente. Yo creo que este tipo de cosas no se manifiestan alegremente, sino siempre con una intención. Sí, eso está claro. Además, Rosati es alguien que tiene una historia política, fue intendente de Santa Fe, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Digo, no es alguien que políticamente no sabe lo que pueden significar sus palabras, ¿no? Me refiero, en este caso, al debate jurídico, ¿no? Sí, exactamente. Por eso yo creo de que es como una exteriorización de marcarle la cancha ante la eventualidad de que Milei sea presidente, como diciendo, nosotros estamos acá y también ejercemos poder. No olvidemos, hablando del propio Rosati, que más allá de sus incuestionables méritos académicos, no soy yo nadie para discutir, ha tomado decisiones en algunos de sus fallos, por supuesto no solamente él, sino junto con algunos de los 4 integrantes actuales de la Corte. No olvidemos que él resucitó una ley derogada. Declaró inconstitucional resucitó una ley derogada. En el Consejo de la Magistratura, ¿no? Del Consejo de la Magistratura. Esa ley que él vuelve a poner en funcionamiento decía que el Consejo de la Magistratura debía estar presidido por el presidente de la Corte Suprema. Es decir, él resucitó una ley y él se autodesignó presidente no solamente de la Corte con su propio voto, sino presidente del Consejo de la Magistratura. Y ahí no hubo apartamiento, no lo tomó como una cuestión ética, que a mi juicio sí lo era, y debió apartarse, pero sin embargo
Eso es un claro acto de poder. Y me parece que esta opinión periodística no es casual. Creo que es un acto de poder. Qué dilema, ¿no? Que nos está planteando esta irrupción, creo yo, violenta de un personaje como Milei, que a través de los votos intenta acceder al poder en un Estado que detesta, en un país que imagina siempre desigual, con exclusión, incluso sumando las adhesiones de aquellos que se van a ver naturalmente perjudicados con las políticas de Milei, y que busca confrontar con matrices del funcionamiento democrático en la Argentina, y que tengamos que debatir esas circunstancias, nos dispone a una realidad, ¿no?, entre lo que dice Milei que va a hacer y cuáles son las herramientas institucionales que tiene la Argentina para evitar que todo esto suceda, ¿no? Sí, evidentemente de que, por supuesto, herramientas institucionales y marcos institucionales como para impedir la toma de ciertas decisiones y más aún la ejecución de ciertas decisiones que van francamente en contra de la Constitución Nacional, evidentemente que los mecanismos existen juegos de poderes, de legislativo, ejecutivo, de tal modo que parecería de que para este personaje el Congreso no existe, no es necesario lograr el consenso de las distintas fuerzas políticas, y que solamente la decisión de él es suficiente como para tomar este tipo de decisiones. Y en este sentido, en materia de esquema monetario, la Constitución es absolutamente clara con respecto a las atribuciones que le corresponde a cada poder y a la existencia de un banco central, que en este caso debería ser un banco federal, lo cual no significa que uno convalide, acepte o no reconozca errores en cuanto a decisiones de política monetaria o incluso de acciones o omisiones del banco, pero eso no significa que haya en modo alguno que dinamitarlo. Lo que sí, hay un mandato constitucional incumplido hasta ahora, desde la reforma del año 1994, que establece que ese banco debe ser federal y no un banco unitario como es el que tenemos actualmente, de tal modo que también las provincias puedan tener participación en las decisiones de política monetaria, y especialmente en cuanto a la defensa del valor de la moneda que adopte el Banco Central de la República Argentina. Pero de ahí a decir la política monetaria va a ser resuelta por la Reserva Federal de los Estados Unidos, hay muchísima distancia, y eso otro paso más a una suerte, digamos, de extranjerización del proceso de toma de decisiones. No solamente cuando se pretende dolarizar, lo que es delegar en la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino que también, como muchas veces ocurre, cuando se realiza prórroga de jurisdicción y cuestiones esenciales a la soberanía del país son resueltas incluso no por tribunales internacionales, sino que son resueltas por jueces extranjeros, lo que es mucho más grave todavía. Doctor, quiero agradecerle muchísimo este argumento y esta reflexión que nos ayuda a entender el porqué de las manifestaciones de Rosati y la Argentina que vendrá en el caso de que el propio Milei pudiera acceder al poder. Si esto sucede y Milei decide finalmente avanzar con esto que esgrime, al menos en campaña, bueno, ¿cuáles serán las respuestas que el propio país en sus instituciones tendrá para evitar que todo esto ocurra? Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, muy amable por la invitación. La palabra del doctor Ricardo Moñoz, especialista en Derecho Constitucional y este análisis necesario sobre esta propuesta que dice Milei quiere impulsar en la Argentina de dolarización, de hacer estallar el Banco Central y la realidad de lo que realmente puede llegar a ocurrir en el país. 10 de la mañana, 3 minutos. Discutían y el